Oseas. Es un libro muy pequeño. Y yo sé que ustedes saben del profeta Oseas. ¿Han oído a alguien profeta Oseas? ¿Alguien no ha oído del profeta Oseas? Hoy va a oír, tranquilo. El profeta Oseas. Pero para hablar del profeta Oseas y para entender el mensaje de este profeta, necesitamos hacer un recuento, necesitamos hacer como explicar de qué se trata, por qué es tan importante para nosotros hoy, qué tiene que ver con nosotros hoy y por qué es tan importante ese profeta aunque es tan pequeño el libro. Oseas es un profeta que es prácticamente el último profeta enviado a Israel, a la nación de Israel. Pero es que la nación de Israel, para comenzar desde su primer rey, ¿quién fue el primer rey de Israel toda? ¿Quién fue el primer rey? Saúl. ¿Y Dios qué hizo con Saúl? ¿Por qué Dios lo desechó? Porque por desobediente, no creyó, por incredulidad básicamente, no creyó, no esperó en Dios. ¿Y a quién escogió Dios después? A David. Y con David vino un reino maravilloso, vino una época hermosísima que siempre la evocaba el pueblo de Israel. Y los judíos siempre evocaban esa época hermosa, ese tiempo magnífico. Fue la época que más se expandió Israel, venció sus enemigos. Fue una época de esplendor bajo el reino de David. Y lograron conquistar mucho de esa tierra prometida que Dios les había dado. Cuando ellos salieron de Egipto y finalmente después de dar tantas vueltas y todo, finalmente llegaron allí a esa tierra de Palestina. Ellos la fueron tomando y con David fue el tiempo en que más amplio fue el reino de Dios con David sobre esta tierra. Y murió el rey David, ¿y quién lo sucedió? ¿Quién sucedió a David? Su hijo Salomón. Y Salomón, ¿se acuerdan quién era Salomón? Un hombre muy sabio, muy sabio, un hombre inteligente. Era un hombre muy sabio, la gente venía a consultarlo de muy lejos y un hombre supremamente sabio. Y solamente tenía un pequeño defecto él. ¿Le gustaban las mujeres? ¿Cuántas esposas tuvo? Uno no sabe por qué, uno no entiende eso, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, uno dice, ¿qué es esto? Es una locura, tenía 700 mujeres, 300 concubinas. Uno dice, ¡loco! Era un pequeño problema que tenía Salomón. Pero había otro problema, y es que como tenía un imperio tan grande, lo había heredado de su papá, entonces él comenzó a hacer muchos impuestos, a imponer muchos impuestos para sostener todas esas mujeres y sostener todo su imperio. Necesitaba dinero y comenzó a oprimir a su pueblo. Y entonces uno dice, no, que santos, bueno, no hablemos de nuestros días, ¿no? Pero eso ya, la historia del ser humano ha sido así. Siempre los que están al frente y los que están dirigiendo los pueblos se aprovechan y cometen errores y el pueblo sufre. Y cuando murió Salomón, entonces, ¿quién lo sucedió en el trono? Roboam. Era un hombre que había crecido en medio de la crema innata, tenía un Rolls Royce de camello, ¿sí? Un camello último modelo, decimos nosotros. Y había crecido con lo mejor, y era, ¿no?, de esos que decimos así, todo elegantoso. Ese era el Roboam, todo elegantoso y orgulloso, creído de todo, era tenaz el hombre. Y resulta que como el pueblo estaba agobiado con tantos impuestos, Dios había permitido que se levantara uno de estos revolucionarios. Hablamos de revoluciones, ya habían revoluciones, todo el tiempo ha habido circunstancias, y en ese tiempo, en el pueblo de Dios, hubo un revolucionario, un hombre que vino y habló a Roboam en nombre de unas tribus, en nombre de las tribus que estaban arriba de Jerusalén. Y le dijo este hombre, Jeroboam, le dijo a Roboam, que era el rey que acababa de tomar posesión, el rey elegante, hijo de papi y mami, estudiado en los mejores colegios, fue a Harvard, ¿sí? Era de lo máximo, ¿no? Era de lo último, era todo elegantoso el muchacho. Y este hombre, Jeroboam, vino y le dijo, mira, Roboam, si tú
si tú bajas los impuestos, nos tratas bien y tienes un poco de justicia con nosotros, nosotros te serviremos. Nos comprometemos a servirte, porque es que tu papá puso las cosas muy difíciles y el pueblo ya no da más. ¿Y cuál fue la respuesta de Roboam? ¿Cuál fue la respuesta? Dijo, el dedo meñique de mi mano es más grande que todos los dedos de mi papá. Y si mi papá les trajo dolor, yo les voy a oprimir más. Eso fue más o menos lo que dijo. Entonces, ¿qué pasó? Que el Jeroboam dijo, bueno, listo, gracias, nos vemos, Roboam, hasta luego. Hizo la revolución y se llevó 10 tribus. Dividieron el imperio. Uno dice, pero ¿cómo en el pueblo de Dios divisiones? Sí, se llevó, ¿cuántas? 10 tribus, se llevó 10 tribus. Y solamente quedaron en el sur, quedó el imperio del sur, o el reino más bien del sur, dividido, quedaron 3 tribus. ¿Cuáles eran? Judá, Benjamín y los levitas, que eran los que servían en el templo. Y quedaron arriba las otras tribus que se las llevó Jeroboam. Se las llevó, se fueron. Hubo división en el pueblo de Dios. La nación de Israel dividida por primera vez en la historia. Increíble, se dividieron. Pero ahí no pararon los problemas. Y todo esto estamos haciendo la introducción al libro de Oseas. No pararon los problemas ahí, sino que este hombre llamado Jeroboam, este hombre construyó unos becerros de oro. ¿Sí? En Primera de Reyes 28 habla de unos becerros de oro. O Primera de Reyes 12, versículo 28. Hizo unos becerros de oro. ¿Se acuerdan cuándo hicieron por primera vez Israel un becerro? ¿Cuándo fue? Cuando salieron de Egipto. Y Moisés subió al Sinaí a recibir la ley. Y les pareció que se demoraba mucho tiempo. ¿Y quién fue el que hizo los becerros? ¿El becerro? Aarón. Y el becerro lo hizo, eso sí, bien lindo, bien lindo. Estos becerros eran hermosos, eran unas obras de arte, hechos en puro oro. Hizo 2 becerros y los puso, uno en el sur del país, que él acababa de fundar, el país que ahora era un nuevo país, en una ciudad llamada Berseba. Y puso otro de esos toros de oro arriba en un lugar llamado Dan. Y le dijo a Israel, ya no tienen necesidad de ir a Jerusalén. Imagínense, les cortó el camino hacia el templo, que era donde Dios habitaba. Les cortó el camino al lugar santísimo, al lugar santo, que significaba tanto, tenía tanto significado, que Hebreos después habla de lo que significaba allí el templo, el lugar santo, el lugar santísimo. Y Jeroboam les dijo, ustedes ya no tienen que ir allá. Aquí tenemos un becerro, aquí tenemos otro becerro y vamos a adorar. ¿Y sabe qué dijo Jeroboam? Hizo una mezcla de cosas, porque les dijo al pueblo, este es el Dios que te sacó de Egipto. Él dice eso ahí. Puso uno en Betel y dijo, ese es el Dios que nos sacó de Egipto. Uno lo puede leer allá en Primera de Reyes 12. Y no solamente hizo esto, sino que Israel tenía unas fiestas. Israel, Dios les había dado unas fiestas. En Levítico 23 están esas fiestas. La Pascua, les había dado también Pentecostés, la fiesta de trompetas, ayuno o expiación, la fiesta de tabernáculos. Y entonces este hombre Jeroboam, para que la gente no tuviera que ir, porque había una ley que le decía al pueblo que tenían que ir, por lo menos una vez tenían que ir a Jerusalén a guardar alguna de las fiestas, ya sea la Pascua, ya sea Pentecostés o ya sea la fiesta de tabernáculos. Y Jeroboam dijo, ¿saben qué? Ya no hay necesidad de ir allá porque vamos a tener unas fiestas aquí nosotros. Y se inventó unas fiestas él mismo y las estableció en el 8º mes y dijo, estas son las fiestas del Señor. Y siempre era una mezcla, hablaba de Dios, pero cambió todo lo de Dios. Hablaba del Señor y hablaba de Jehová, pero todo lo cambió. Y luego puso personas
como sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. La tribu de Leví era la que Dios había llamado para que fueran sacerdotes. Y él dijo, no, vamos a establecer otros sacerdotes. Y levantó otros sacerdotes, otras personas, y los puso como sacerdotes. Así que hizo algo gravísimo. Y eso fue el comienzo de los problemas de la nación de Israel del norte. Y eso pasó más o menos, pues después de que murió Salomón, en el año más o menos, no estamos hablando de fechas exactas, pero más o menos el año 900 antes de Cristo. En el año 1000 antes de Cristo fue David, pero más o menos 100 años después, en el año 900, porque los años se cuentan distinto, ¿no? A medida que se van acercando hacia Jesucristo van disminuyendo los años en el Antiguo Testamento. Más o menos en el año 900 muere Salomón. Y Oseas, el profeta del que vamos a hablar hoy, escribe más o menos en el año 760 antes de Cristo, es decir, como 150 años más o menos después, 150 años. Lo que yo les quiero decir es que Dios tuvo que soportar a un pueblo rebelde que se apartó totalmente de él, que comenzaron a adorar dioses ajenos, que comenzaron a adorar ídolos, que comenzaron a hacer locuras. Los soportó durante alrededor de 150 años. Y durante 150 años Dios les envió profetas. Y les envió a varios profetas. Les envió a Micaías, Elías, Eliseo, Amós y finalmente a Oseas. Naturalmente que no fueron los únicos profetas que hubo. Todos los profetas en realidad hablaban también para Israel, pero Dios les enviaba profetas. ¿Y cuál era el mensaje de los profetas? Vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. ¿Y saben por qué Dios les decía esto? Porque Dios, a pesar de todas las maldades de su pueblo y a pesar de todo ese tiempo, Dios tuvo paciencia, mucha paciencia y sobre todo amor. Dios les declaró su amor. Y hay una escritura en Malaquías. Malaquías es un profeta que escribe después de que han sido llevados cautivos, pero escribe y dice Malaquías en el versículo 2 del capítulo 1, yo os he amado, dice el Señor. Dios dice, yo siempre los he amado. Y entonces es algo impresionante porque Dios declara que a pesar de toda la locura en la que Israel vivió, el amor de Dios fue siempre firme. Dios siempre los amó. Ahora, cuando Dios habla de que Él los amó, necesitamos un ejemplo. Más adelante lo vamos a ver, pero aquí dice, en Isaías 63 dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Qué quiere decir eso? Que igual que un padre cuando ve que un hijo es terco, rebelde, pero que está sufriendo por su rebeldía, el padre, a pesar de que lo ama, sufre. Y a eso hace referencia a Dios. Dios, a pesar de toda la locura, Dios no odia a su pueblo. Dios no lo odia. Dios lo ama tanto que Dios sufre de ver a su pueblo sufrir, de ver a su pueblo metido en tantas locuras, verlo cómo se destruye, cómo se asesinaban mutuamente, porque después vamos a ver cómo había una circunstancia como la que se vive en la actualidad hoy, ¿no? Asesinatos, maldades, robos, una cantidad de cosas increíbles en la nación de Dios. Y verlos a él, Dios ver a ese pueblo destruido y haciendo tantas maldades y tantos dolores, tantas violaciones, asesinatos que habían, Dios se dolía de verlos en el camino en el que estaba, pero no les quitó su amor. Increíble, ¿no? Increíble que Dios dijo, uy, este pueblo lo odio. No, Dios amó a su pueblo todo ese tiempo. Dice, en toda angustia de ellos Él fue angustiado, en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, los levantó todos los días de la antigüedad. Es decir, que Dios, a pesar de todo lo que
pasó y todo lo que ellos hicieron, el amor de Dios siempre estuvo con ellos. Siempre estuvo con ellos. Y ese es como el contexto en el que vamos a hablar ahora. Y aquí está el mapa, aquí está el reino de Israel, lo que se llevó Jeroboam, y él puso aquí uno de sus becerros, un becerro de oro aquí y otro becerro acá en Dan arriba. Y aquí está el reino de Judá con su capital en Jerusalén, la capital de Israel era Samaria. Dividieron el reino. Las comparaciones con respecto al amor de Dios, quería decirles eso, porque cuando Dios dice que ama a la nación de Israel, ese amor, esa palabra amor, es una palabra que nosotros conocemos, pero ¿saben qué? Cuando Dios la pronuncia, tiene otro significado. Es un significado mucho más grande de lo que nosotros nos podamos imaginar. Y yo puse aquí un ejemplo, el ejemplo del fútbol, porque cuando a mí me gusta el fútbol, ¿no? Aquí hay algunos de nosotros que nos gusta el fútbol y salimos a veces a jugar. Y este es un ejemplo para los señores, las señoras como que no se relacionan mucho con mi ejemplo. Saquen un ejemplo que más o menos se relacione. Yo sé que a las señoras no les gusta mucho el fútbol, pero bueno, yo les doy este ejemplo porque es el que se me vino a mi mente. El asunto es que a veces cuando estamos así entre nosotros decimos, uy, pero usted juega harto, ¿no? Usted juega bien. ¿No? Y uno dice, sí, yo juego bien, juego bien. Pero, ¿quiénes han visto a Messi, no? Los que nos gusta el fútbol, a mí me gusta, y entonces yo a veces entro en el computador, están todas las jugadas, los goles, el dribbling, el no sé qué, el sé cuándo, y todos los partidos hacen un resumen y dicen cómo estuvo Messi en comparación con el otro equipo, con Cristiano, con el que sea, y pasan todas las jugadas de Messi, cómo se pasó al uno y cómo se pasó al otro y cómo hizo este gol, y uno dice, a ver, yo juego bien, pero ese bien comparado como juega Messi, bien, ese bien no es igual, ¿cierto? Yo juego bien, pero a ver, ese bien comparado con lo bien que juega Messi, no hay comparación, ¿cierto? A Messi pararlo es muy difícil, muy complicado, es demasiado ágil, demasiado veloz, tiene unos arranques increíbles, no alcanza a nadie. Y unos golazos increíbles. Así que si voy a hablar de bien, tenemos que explicarlo, ¿cierto? Porque esa palabra es la misma, juego bien. Pero bien, en el caso mío, es una cosa. Y jugar bien, en el caso de Messi, es otra cosa, ¿cierto? La palabra es la misma, bien. Es igual en el tema de Dios. Cuando hablamos de Dios, cuando Él dice que Él ama a su pueblo, ese amor no es el amor nuestro. No está hablando de cómo yo amo. No está hablando de cómo nosotros amamos. Nuestro amor es una cosita así de chiquitica en comparación con el inmenso amor de Dios. Así que cuando Dios habla de amor, no está hablando del concepto suyo de amor. El máximo amor que nosotros podemos comprender, tal vez es el amor de una madre, ¿cierto? Una madre que se da, que sirve, que se sacrifica por unos hijos y se entrega por esos hijos y lucha por esos hijos, trabaja por ellos, los saca adelante, se sacrifica por ellos y uno dice, eso es amor. Pues ¿saben qué? Ese amor de madre es así de chiquito en comparación con el inmenso amor de Dios por su pueblo Israel. Dios amaba tanto a ese pueblo que no podemos comparar su amor con nuestro amor. Si hubiera sido por nosotros, nosotros hubiéramos despedazado ese pueblo, ¿cierto? Hubiéramos, quién sabe qué cosas hecho, ver a ese pueblo idólatra, ver a ese pueblo en sus pecados, nosotros hubiéramos, quién sabe cómo reaccionado, pero el amor de Dios fue constante, continuo, misericordioso, siempre estuvo ahí a pesar de la rebelión de su pueblo. Y pasaron 150 años y entonces ahora sí viene nuestro libro, el libro de Oseas. ¿Quién ha leído algo de Oseas? Gracias a Dios. Bueno, muy bien, entonces van a entender perfectamente lo que vamos a decir. No alcanzamos a leer el libro, es imposible, son 14 capítulos, pero se trata de la vida de un hombre que es un profeta que Dios envía poco antes de que su pueblo sea llevado en esclavitud, porque no es, óiganme bien, no es porque Dios los
odia y los está enviando en esclavitud. Lo van a comprender ahora más adelante. Sino porque Dios es un Dios que en Ezequiel 16 habla de dónde salió Israel. De dónde salió Israel cuando estaba unida, cómo Dios escogió a ese pueblo. ¿Por qué Dios escogió a su pueblo? ¿Por qué Dios escogió a Israel? ¿Por qué Dios no escogió otra nación más importante? Porque Ezequiel nos dice que Israel cuando nació botada. La mamá la dejó tirada en sus sangres, ahí como cuando una mujer no quiere un hijo y lo abandona. Eso que uno oye por ahí, que encontraron un bebé entre una basura, que lo encontraron botado. Dios hace esa analogía en Ezequiel 16. Dice que así fue el comienzo de ese pueblo, botado y tirado, sucia, abandonada de la mamá. Así comenzó ese pueblo. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no escogió otro pueblo mejor? Haber escogido de pronto Babilonia con todo su esplendor, su grandeza, su poder, ¿no? Su imperio. ¿Por qué no escogió a los griegos llenos de sabiduría, de conocimiento, de todos los filósofos, ese conocimiento que tenían? ¿Por qué no escogió a Roma con todo su poder, un imperio inmenso? ¿Por qué escogió algo que la mamá la dejó tirada por ahí, la botó en sus sangres? Ezequiel 16 es muy lindo porque dice que Dios tuvo compasión de eso que se encontró botado y tuvo compasión y la recogió y esperó, y llegó el momento en que creció y esa niña se volvió mujer, y entonces Dios le dijo: cásate conmigo. Dios se presenta como un esposo y escoge a esta mujer que salió de la nada, la escoge como su esposa, la hace su esposa, la embellece, la pone hermosa, linda, y ahí es cuando entra Oseas. Dios había embellecido esa nación, había estado su presencia en esa nación, y resulta que con todos estos años, 150 años de rebelión y de locura y de paganismo y todo lo demás, Dios había siempre esperado en esa nación que se volviera a Él. Dios siempre esperando, amándola. Y esa nación no se había vuelto a Él. Y entonces le envía finalmente este profeta Oseas. Y hay un debate si Oseas, Dios le pidió antes casarse con una mujer prostituta o si él estaba casado con una mujer que se volvió prostituta. El cuento es que, según las Escrituras, en el primer capítulo nos habla de que hubo un tiempo, de todas maneras, en que esta mujer de Oseas, Dios lo está escogiendo por una razón. Dios escoge este ejemplo porque en ese tiempo no había teléfonos, no había televisión, no había parlantes, no había cómo transmitir ideas sino a través de ejemplos vivos de personas. Y esta es una manera como Dios habla a su pueblo. Y escogió el ejemplo de un hombre, de un profeta, Oseas. Y este hombre, según las Escrituras, tuvo esta mujer y parece que tuvieron un tiempo de paz, un tiempo bien. Tuvieron 3 hijos, pero esta mujer, algo le pasó, algo sucedió con esta mujer y se fue inclinando hacia la prostitución, estando con él. Imagínense un esposo que su esposa poco a poco termina en la prostitución. Y él sufría, Oseas, porque él la amaba. Y ella lo abandonó, lo dejó y se fue completamente a meterse en el negocio, ¿sí?, de la prostitución. Y Dios lo llamó y le dijo: Oseas, ve y compra a tu mujer. Y entonces es cuando entra esta imagen, porque esta imagen la vemos solamente este pedacito, pero la imagen completa es esta. Y este es Oseas, su esposa, y aquí con esta mano está dando la plata al hombre que administra a la mujer. ¿Cómo lo llaman hoy a los que administran? Los coyotes, los proxenetas, tienen muchos nombres, ¿no? En ese tiempo era lo mismo. Aquí, entonces, imagínense al profeta Oseas haciendo fila, esperando que otros hombres que han comprado a su mujer estén con su mujer, y cuando le toca el turno a él, paga por ella y le dice: amor, yo te amo, ven a casa, yo te perdono, ven, vuelve a casa. Y la abraza y le dice: ven conmigo, ven conmigo. ¿Y sabe qué dijo ella?
no quiero. Ese es el libro. Ella dijo, no quiero ir, no me molesten, yo no quiero ir. Y dice aquí en Oseas 3 versículo 1 dice, me dijo otra vez el Señor, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Dios para con los hijos de Israel. Es decir, Dios está haciendo una comparación, dice, la situación tuya, Oseas, es lo que a mí me está pasando con esta nación de Israel. Es lo mismo. Entonces la pregunta es que cuando venían las personas y le decían, Oseas, ¿qué te pasa, Oseas? Despierta, hermano. ¿Qué haces detrás de una mujer que te ha traicionado todo el tiempo? La respuesta de Oseas era, ese es el mensaje del Señor para esta nación. El mensaje de Dios para esta nación es cómo entender el amor de Dios a una nación que se ha prostituido. Ese era el mensaje a través de Oseas, decirle a la nación, miren, Dios los ama profundamente, a pesar de que ustedes andan en sus prostituciones, vuélvanse a Dios. Pero así como la mujer de Oseas no quiso, la nación de Israel no quería volver a Dios. No quería. Acuérdense, estamos solo a unos años, hay solamente unos 25, 30 años para que vengan los asirios y se lleven a todo Israel como esclavos. Los van a venir, los van a azotar, los van a oprimir y se los van a llevar y los van a desaparecer. Y Dios está luchando como este hombre con esta mujer, la está abrazando y le está diciendo, mi amor, yo sé en lo que has estado, yo sé tu pecado, yo sé toda tu maldad, yo sé todo eso, pero aún así te amo, te perdono, ven a casa. Y ella dice, no quiero. Ahora, a uno le parece eso increíble, pero veamos cuáles eran los pecados. Los pecados eran, o no, aquí, sigamos más bien. Dice, la compré, dice Oseas. La compré entonces para mí por 15 ciclos. Y aquí está, ¿no? La está comprando. Eso era lo que valía. Estar con ella un ratico, valía 15 ciclos. Dijo, la compré. 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón. Yo haré lo mismo, yo he sido fiel contigo todo el tiempo. Ven, sé fiel, deja ese mundo, ven. Los pecados, y dice, serás mía, y más adelante vamos a ver las bendiciones que Dios le promete. Los pecados, ¿cuáles eran? Los pecados de la nación. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, homicidio tras homicidio se suceden. Luego en el capítulo 6, versículo 6 dice que toda la nación de Israel no conocía a Dios. No lo conocían, se habían alejado. Capítulo 7, capítulo 10 dice que confiaban más en sus acuerdos políticos con Asiria y con Egipto. Confiaban más en la fuerza de sus ejércitos. No, el rey de Israel estaba confiado en el poder de su ejército y no confiaban en Dios. Y luego en el capítulo 9, versículo 11 dice que entre más hermosa era Israel, más se prostituía. Creíble, Dios la hizo hermosa, Dios la bendijo, y cuando estaba bien linda, se fue con sus amantes. Y uno dice, ¿cómo es eso posible? Y bueno, nosotros tuvimos una experiencia una vez con Paulinita aquí, de unas personas que vinieron, ustedes no los conocen, yo nunca los había visto, nunca más los he vuelto a ver, así que no son personas conocidas, pero vinieron una vez por alguna razón, supieron de nosotros, del curso de parejas, y vinieron una vez, y estas personas, una parejita vino, y se sentaron aquí a pedir consejo, y entonces ella se casó con este muchacho cuando ella tenía 14 años. 14 años. Y ahora ya tenía más de 30 la muchacha, pero estaba muy bonita, muy linda, muy querida. Ya sus hijos grandes, imagínense, 14 años se casó, sus hijos ya estaban grandes. Y entró a la universidad a estudiar. Ella. Y en la universidad encontró
que había un mundo que no conocía. Un mundo de rumba. Un mundo de cervecita, de paseo, de tal y esto y pa. Y se fue. Y llegó el momento en que le dijo al esposo, me voy. Y cuando ellos estaban aquí, ella nos dijo claramente lo siguiente, yo vine porque él me presionó a venir, pero no quiero nada que ver con él. Y él llorando, nosotros con Paulita estábamos asombrados, y él llorando le decía, amor, no te vayas, yo te amo. Y ella decía, aunque me dé sida, me voy. Y ya estaba en eso, ya estaba en la locura. Y a nosotros nos asombró con Paulita que ella dijera eso. Ella no le importaba, aunque le dé sida. Así, literalmente nos dijo eso. No le importaba. Esa era Israel. Esa es la Israel con la que Dios tiene que lidiar. Pero ¿saben qué? Es increíble que Dios, a pesar de todo eso, dice, yo te amo. Dios nunca desechó a su pueblo. ¿No les parece grande el amor de Dios? Cuando hablamos de amor, ese es un amor impresionante. Es un amor increíble. Dios no desechó a su pueblo. En Oseas 14, Dios los llama al arrepentimiento. Y le dice, vuelve Israel al Señor tu Dios. Oseas 14, versículo 4. Yo sanaré tu rebelión. Los amaré de pura gracia. Y uno dice, ¿dónde está la gracia en el Antiguo Testamento? Está por todas partes. Porque su pueblo fue siempre infiel. Siempre se rebeló. Pero Dios nunca quitó su amor. Dios siempre fue un esposo fiel. Todo el tiempo. Dios cumplió su parte de su pacto. Lo amó a su pueblo con todo su ser. Y lo amó, y amó a su pueblo, ¿sabe? Por gracia. ¿Qué es gracia? Amor inmerecido. La gracia es que una persona no merece ser amada, no merece nada, y Dios le da todo. Eso es la gracia. ¿Había algo en Israel para amarlos? No. ¿Habían hecho algo bueno? No. Todo era un lío. Y sin embargo Dios extiende su gracia. Y en el Nuevo Testamento dice que esa gracia era por causa de los padres. Por causa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por ese amor a ellos, amaba Dios a su pueblo. Y dice, yo les extenderé mi gracia. Seré a Israel como rocío. Florecerá como lirio. Será su gloria como la del olivo, perfumará como el Líbano, florecerán como la vid. El Señor estaba dispuesto a perdonarlos, decía, mire, viene la destrucción, viene algo, ¿para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Ven, yo te bendigo, yo haré una nación inmensa de ti, yo estaré contigo, todas mis bendiciones serán contigo. Y ella dijo, aunque me decida, me voy. Y se fueron. Fueron llevados en cautiverio, como 20 años después, destruidos, les dieron duro, los humillaron, los pisotearon, los destruyeron, los asimilaron con otras naciones. ¿Se acuerdan? Que trajeron una cantidad de gente de allá de esas tierras para llenar las tierras que dejaron abandonadas en Israel. Y se los llevaron. Y yo me imagino que allá estarían diciendo, ¡ay, qué rico! ¡Qué rico! Coma de eso, mijo. ¿Sí? Ahora, algunas personas dicen es que Dios se vengó de ellos. No, Dios estaba diciéndoles no hagan eso, ven yo te amo, ven yo te bendigo, no te vayas. Y yo, haciendo este sermón, me acordé de la imagen de ese hombre llorando por su mujer. Señor, este hombre diciendo no quiero que se vaya, y delante de nosotros llorándole diciendo no te vayas, yo te amo. Ese es Dios. Dios no odió a su pueblo, aún en medio de eso. Ese es el Dios nuestro también. Es el Dios que nos ha escogido. Es un Dios que dice que Él va a hacer esto con su pueblo. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé, porque Romanos 9 y capítulo 10 habla que Él
permitió, desgajó el árbol principal y nos injertó a nosotros los gentiles, pero que Él no se ha olvidado de su pueblo. Y Él dice, si nosotros los gentiles fuimos injertados en ese olivo para bendecirnos, ¿cuánto más será cuando Dios se acuerde de su pueblo? Dios no ha olvidado a su pueblo. Yo no sé cómo va a ser Dios, ¿no? Hay misterios hacia el futuro, hay cosas que no sabemos. Algunos dicen que saben todo. Yo digo que hay cosas increíbles que Dios va a hacer porque Dios no ha olvidado a su pueblo. Él dice que Él va a restaurar a su pueblo de alguna manera. No sé cómo lo va a hacer, pero Él no ha olvidado, a pesar de todo lo que hizo su pueblo, lo ama por causa de los padres. Ese es el amor con que Dios nos ama a nosotros. Ese es el amor. Y entonces algunas personas, tal vez en este caso, miren, en este caso de esta muchacha, ¿qué le impedía hacer lo que iba a hacer? ¿Qué le impedía decir esto de, aunque me decida, y qué le impedía? Nada, no había nada. ¿Cierto? Cuando una persona se decide hacer el mal, ¿qué le impide hacer el mal? Tarde o temprano lo hace, ¿cierto? Cuando una persona es rebelde y dice no quiero, ¿qué le impide? ¿Dios? Ni siquiera Dios. Ni siquiera Dios. Cuando alguien quiere hacer el mal, ni siquiera Dios. ¿Qué nos impide a nosotros hacer el mal? ¿Qué nos impide? Nada. Nada. Entonces, ¿por qué hacemos lo bueno? ¿Por qué el cristiano hace lo bueno? Porque respondemos al amor de Dios. Porque nos hemos dado cuenta de ese inmenso amor que nos tiene y nosotros hemos respondido a su abrazo y hemos respondido a su llamado, hemos respondido a su súplica. Vengan, reconcíliense. El apóstol Pablo dice eso. En 1 Corintios 15 dice, os ruego reconciliaos con Dios. El ruego de Dios es que nosotros nos reconciliemos. Es como Dios diciéndonos, es como Dios abrazando a una persona pecadora y diciéndonos, no peques más, ¿por qué te tienes que destruir? Ven, reconcíliate conmigo. Y nosotros entonces realmente nosotros seguimos a Dios no por miedo. Dios tampoco quiere que le sigamos por miedo. ¿Ustedes se imaginan una esposa por miedo en una casa? Eso no es, eso es alegría. Esposas, piensen ustedes en amargura y en dolor. Bueno, sí, lo que usted diga. ¿Eso es vida? No, eso no es vida. Dios, ¿cómo yo quiero que mi esposa esté en mi casa? ¿Cómo? Feliz, ¿cierto? Contenta, ¿cierto? Que cuando yo llegue no diga, ay, llegó este. Sino diga, papito, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Chévere, llegó mi marido. Eso es lo que uno quiere. Dios es igual. Ahora, desafortunadamente algunas personas van a ser como Israel. Y dicen, aunque me decida. Y saben que las personas que van a terminar en el infierno, no son porque Dios las odia, sino porque ellos han escogido no aceptar el amor de Dios. Ellos escogen no aceptar el amor de Dios. Dios ahí, ven, yo te bendigo, no tienes que pasar por eso. Pero la persona dice, aunque me decida, me voy. Entonces realmente nosotros no es por miedo, ni por ley, por eso es la gracia. Es que aceptamos la gracia de Dios, vivimos por gracia, respondemos a Dios por gracia, no por miedo. El Dios quiere gente feliz. Dios quiere eternamente gente feliz a su lado, que voluntariamente lo amemos, no por miedo, sino como resultado de su inmenso amor por nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, es lo que Dios busca en nosotros. Dios siempre siguió amando a su pueblo y Dios a nosotros nunca nos dejará de amar. Algunas personas tienen dudas a veces, dicen, ay, cometí tal pecado, Dios me dejó de amar. No, Dios se duele cuando las personas sufren por su pecado. Como un padre se duele de ver a un hijo sufrir por su soberbia, por su rebelión. ¿O no? Padres, ¿no nos duele cuando un hijo rebelde hace locuras y está mal? Nos duele.
porque lo amamos. Ese es Dios. Dios nos invita entonces a que nosotros obedezcamos, respondamos a ese clamor de Él. Es un clamor de amor. Dios es un Dios enamorado de nosotros, terriblemente enamorado. ¿Dónde dice que Dios nos ama tanto que está enamorado de nosotros? ¿Dónde dice? Juan 3:16, ¿no? Es el versículo que sabemos todos, ¿no? Porque de tal manera me ama Dios. Dios nos ama demasiado y es un amor que no se compara con nuestro amor. El amor de Dios siempre nos perseguirá, como un esposo detrás de su esposa, como un esposo detrás de una mujer rebelde. Él siempre estará allí, no nos dejará, no nos abandonará, siempre estará rogando con nosotros: ven, hijo, ven, te bendigo, ven, yo te daré bendiciones, conmigo tendrás vida eterna. ¿Dónde vas a ir sin mí? ¿Y saben qué? La gente no sabe eso, pero el sentimiento más profundo, la necesidad más grande de todo ser humano es encontrar el amor de Dios. La gente no lo sabe, la gente lo niega. Y los que hemos tenido padres difíciles, los que tuvimos padres difíciles, sabemos que uno no puede vivir bien sin haber arreglado las cosas con el papá. El papá es la estabilidad de la vida de una persona. Y cuando hay problemas entre hijo y padre, eso crea inestabilidad en todos los demás aspectos de la vida. Solo cuando hay ese perdón, cuando hay ese abrazo del Padre, la vida se hace bien. Y si uno necesita tanto el amor de un papá humano, imagínense la humanidad. La humanidad, aunque no quiera aceptarlo, aunque estén alejados, realmente todas sus frustraciones, sus angustias, sus dolores, su sufrimiento, el dolor de la humanidad, la necesidad de la humanidad es debida a que no ha encontrado el amor del Padre, de un Padre que los ama, pero ellos están como Israel: no me importa, pero un día les va a importar, un día les va a importar. Y cuando encuentren el abrazo del Padre va a ser magnífico, como cuando el hijo pródigo volvió. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¡Qué abrazo! ¡Qué abrazo! ¿Saben qué? Yo entiendo que en esas culturas, en ese tiempo, hacer lo que ese hijo hizo con su papá era inaceptable. Pedirle la herencia antes de que el papá muriera, inaceptable. Aún en nuestros días es inaceptable. Ese muchacho le dijo: ¿sabes qué, papá? ¿Por qué no te mueres? Necesito que te mueras y me des mi herencia. Y el papá le dijo: está bien, hijo, está bien, ahí está tu herencia. Eso era una ofensa total. Y cualquier otro padre, después de que ese hijo volvió, lo hubiera humillado. Ahora sí volvió, ¿no? Ahora sí volvió. Y se tenía que arrodillar y se tenía que acostar en el piso, entiendo, lo oí. Se tenían que acostar en el piso, tomar los pies de su papá y pedir perdón y clamar a ese padre con lágrimas para que el padre lo perdonara por semejante ofensa. Pero ¿qué hizo ese padre en la parábola del hijo pródigo? No reproches, un abrazo. Ese es el amor del Padre. Ese es el amor que Dios nos ofrece y que muchas veces no entendemos, no comprendemos y estamos siempre como Israel: no me importa, aunque me dé sida. No sabemos lo que decimos. Qué lindo es el amor del Padre. Vamos a dar gracias. Señor, damos gracias por tu amor. Señor, te damos gracias por tu amor. Señor, te damos gracias por tu abrazo. Señor, te damos gracias porque tú nos compraste con un alto precio. Señor Jesús, te damos gracias porque cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, tú diste tu vida por nosotros. Señor, te damos gracias porque cuando nosotros estábamos alejados de ti, tú pagaste por nosotros. Cuando estábamos en la maldad de nuestro corazón y de nuestra mente, tú diste el pago por nosotros. Nos compraste con el precio de tu sangre.
porque nos amas profundamente. Te doy gracias, Señor, porque ese es el amor que da seguridad y paz a mi vida. Le da realización a mi vida. Le da sentido a mi vida. Con tu abrazo, con tu amor, estoy absolutamente realizado en mi vida. No hay frustración, no hay dolor, no hay circunstancia que me pueda hacer sufrir realmente, porque yo sé de tu amor que es seguro. Es tan inmenso tu amor sobre mí que no hay nada que yo pueda hacer para desanimarte, para hacerte cambiar de idea sobre mi vida. Tu amor es seguro. Es como cuando el Señor Jesús tomó la mano de Pedro y lo salvó. No era Pedro el que tomó la mano de Jesús, fue Jesús quien tomó a Pedro. Es tu amor. No son nuestras obras o nuestra vida. Es tu amor incondicional y total por nosotros. Gracias. De la misma manera que tú amaste a tu pueblo Israel, mucho más hoy amas a la iglesia. Tú dijiste, mis ovejas conocen mi voz y yo las tomo en mi mano y no las voy a soltar. Y si yo las soltara, el Padre las tomará. Yo y el Padre somos uno. Juan 10, versículo 27. Tú nos tienes asidos de tu mano y nos amas profundamente y te damos gracias. Ayúdanos a responder a tu amor. Ayúdanos a responder a tanta gracia, a tanto amor tuyo, Señor. Que no sea por miedo que te buscamos, que no sea por nada más. Tú quieres es que te amemos libremente, voluntariamente. Produce ese amor en nosotros, Señor. Gracias. Gracias por tanto amor, tantas bendiciones. En tu nombre, Señor Jesús, al Padre. Amén. Amén.